Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido, doctora, doctor. Estamos aquí llegando el tiempo justo, un 11 de noviembre, día festivo en Francia. Estás en Online Virtual Education. Aquí en México sí trabajamos, no festejamos una guerra mundial que no hubo en nuestro continente y le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos para un tema de gran interés en ese tiempo post pandemia, que es otro tema de tricología, en ese caso de alopecia frontal fibrosante. A nombre de Auvernia, nuestra red de distros autorizados, queremos agradecerte estar con nosotros en ese día 11 de noviembre de 2021, en la semana 45. Auvernia está muy contento de seguir haciendo historia con temas diferentes y el día de hoy, ¿quién mejor que una amiga desde la bellísima Oaxaca, conectadísima, puntualísima, la doctora Marilu Matús? La doctora es dermatóloga, médico internista, como siempre lo solían ser hace muchos años, con muchos años de medicina interna y además en la meca de nutrición, el famoso Hospital Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Después, posteriormente, hizo, además de su especialidad, otros cursos y hoy está reinando desde su bella Oaxaca como especialista en enfermedades complejas de pelo, piel y uñas, lo que aprendió y fue pues trabajando incansablemente desde que egresó. Es directora de Sendero, un centro dermatológico de Oaxaca. Saludamos a todo el colegio de dermatólogos de la bellísima Oaxaca, que seguramente están conectados así con la doctora Gaby Torres y otros cirujanos plásticos que tienen ese interés, o como pacientes o como médicos. ¿Será la alopecia frontal fibrosante una nueva epidemia? Eso va a ser el tema de esa noche. Te agradezco muchísimo, doctora, haberte unido de forma totalmente voluntaria, libre, pero no dejando de ser muy profesional en tu abordaje, recordando tus viejos tiempos de residente ahí en tu bella institución, haciendo de un tema complejo algo muy digerido. La alopecia frontal fibrosante se ha visto realmente en aumento desde hace un tiempo y hoy nos vas a explicar el por qué y a lo mejor avanzar algunos temas de abordajes terapéuticos tan difíciles en esa compleja subtipo de alopecia. Muchas gracias, bienvenida por estar con nosotros. Es un regocijo para todos tenerte por primera vez aquí. Gracias, Marilu. Buenas noches. Muchísimas gracias, gracias Emanuel, gracias a todos, todo el equipo de Auvernia y a todos los que están ahorita conectados para escuchar esta plática que preparé con mucho gusto y con mucho interés también para mí por aprender, porque justamente como decías, después de medicina interna y de dermatología, uno tiene que seguir estudiando, preparándose, actualizándose y hay áreas que nos gustan más que otras. Y de repente descubrí que me gusta mucho la tricología y hace más o menos 2 años que empezamos a trabajar en esta área de la dermatología tan fascinante, pero al mismo tiempo compleja como es la tricología. Muchas gracias y vamos a empezar. A ver, esta es Oaxaca, seguramente todos la conocen de alguna forma, si no la han visitado, aquí estamos, estamos esperando que nos visiten, pero bueno, es inconfundible, este es el templo de Santo Domingo de Guzmán y el cielo de Oaxaca que ahí se ve nublado, pero que no importa si está nublado o soleado, es espectacular. Y bueno, yo trabajo, como dices, en el Centro Dermatológico de Oaxaca. Estas son las áreas del centro. Por ahí se ven mis enfermeras, el equipo que trabaja conmigo y un equipo que tenemos que es el tricoscopio digital o dermatoscopio digital, que es nuestro caballito de batalla para hacer diagnósticos dermatológicos y tricoscópicos hoy en día en el Centro Dermatológico. Aquí vemos una foto de cómo lo hacemos, se logran ver imágenes en gran aumento y se puede evaluar no nada más las características del tallo piloso, sino también de la piel cabelluda, de los vasos sanguíneos, del tipo de descamación, la presencia de inflamación, etcétera, ¿no? Y también nos ayuda para poder hacer diagnósticos diferenciales y uno aprende a observar los signos tricoscópicos, como en este caso de la alopecia areata con los puntos negros, los pelos en signos de admiración, los pelos en recrecimiento tipo vello,
en comparación con esta otra placa de alopecia que tiene esta escama perifolicular formando estos como racimos de pelo y este eritema entre rojo con un velo blanco lechoso que habla de una alopecia cicatricial. Entonces pueden ver la utilidad, la importancia de usar el tricoscopio. Puede ser digital como del lado derecho y puede ser manual como del lado izquierdo, y si uno conoce bien los signos tricoscópicos, puede usar tanto un aparato de este tipo digital como el manual y se pueden hacer muy buenos diagnósticos. No sé por qué se regresó, pero bueno, vamos adelante. Sirve también para ver lunares, lesiones pigmentadas, etc. Entrando ya directo a la alopecia frontal fibrosante. ¿Qué es la alopecia frontal fibrosante? Las alopecias se dividen en dos grandes grupos, que son las alopecias cicatriciales y las alopecias no cicatriciales. Las alopecias cicatriciales tienen un contexto, un trasfondo inflamatorio, y dependiendo del tipo de células que predominen en esta inflamación, pertenecen a un grupo o a otro. Por ejemplo, la alopecia frontal fibrosante es una alopecia cicatricial inflamatoria donde lo que predomina son linfocitos, y lo interesante es la zona en que se ve afectada, que es la frente o la unión donde comienza el pelo, la inserción del pelo en la zona frontal, frontotemporal, pero también hay formas de alopecia frontal fibrosante que afectan la línea de inserción del pelo a nivel occipital y retroauricular, y se forma como una especie de banda alopécica cicatricial. Principalmente afecta a mujeres, hasta un 95%, dependiendo de dónde se revise este tema. Hasta un 95% se ve en mujeres, sobre todo mujeres después de los 60 años de edad, en posmenopáusicas. Sin embargo, también se ve en hombres y también se ve en mujeres jóvenes. Es muy raro, pero también se puede ver, y eso dificulta aún más el poder saber cuál es la causa, y parece que es más de una sola causa. Antes se pensaba que tenía que ver con cuestiones puramente hormonales, porque de hecho se llamaba la alopecia frontal fibrosante postmenopausia. Y ahora se ha quitado ese pedacito del apellido porque hay otras causas. Y está caracterizado clínicamente por un eritema perifolicular, hiperkeratosis perifolicular con descamación y esta alopecia en banda frontal. Es muy importante que hasta en un 40% de las veces se acompaña de alopecia también de cejas, principalmente de los tercios externos de las cejas, pero también puede haber pérdida del vello corporal axilar en los brazos. Es más frecuente ver la pérdida del vello corporal en varones. Y bueno, eso a veces causa confusión y uno puede diagnosticar una alopecia areata, que uno sabe que puede haber pérdida de vello en otras partes del cuerpo, no nada más en el pelo. Sin embargo, si uno sabe ver con el tricoscopio, puede darse cuenta que se trata de una alopecia frontal fibrosante con extensión más allá de la zona frontal. En la patología, todo esto que te estoy diciendo lo vamos a ver en imágenes. La patología se observa un infiltrado linfocítico perifolicular que afecta sobre todo entre el istmo y el infundíbulo y el istmo, en una zona donde está el promontorio, que están las células madre, y por eso es una alopecia cicatricial, porque daña las células madre, a diferencia de la alopecia areata, que suele afectar abajo donde está el bulbo. Este afecta arriba donde está el promontorio y causa la alopecia cicatricial, y el pelo no se recupera. El pronóstico es muy diferente. Muy bien. Este es como el cuadro clínico característico de las pacientes. Suelen ser pacientes mayores. Ustedes pueden ver acá con la zona de implantación del pelo se retrae, hay retracción de la zona de implantación, se retira la zona de implantación y deja, si vemos aquí en este acercamiento de la foto, estos le llaman el signo del pelo solitario. Normalmente los folículos pilosos traen 1, 2,
3 o hasta 4 pelos dependiendo de la zona, ¿no? A nivel occipital son 3 o 4 pelos por folículo piloso, en las zonas frontal y temporal suelen ser menos densidad de pelo, pero aquí se quedan pelos únicos y hay una pérdida del vello en la frente. Ese es el primer signo de la alopecia frontal fibrosante, la pérdida de vello a nivel frontal, y entonces la frente se observa lisa, hasta incluso un poco brillosa. Puede haber atrofia, como se ven aquí, se alcanzan a ver estas depresiones de las venas en la zona frontotemporal por la atrofia importante. Ven esta recesión de la implantación del pelo hacia atrás y se va ampliando la zona entre el canto externo del ojo y la zona de implantación del pelo, o incluso de aquí de la glabela a la zona de implantación va creciendo. Son las zonas que se miden para llevar un seguimiento tanto de la progresión como del éxito del tratamiento, ¿no? Y más o menos sin tratamiento esto progresa, puede llegar a progresar hasta 1 centímetro por año o más rápido incluso. Y bueno, aquí también se pueden ver estas venas que se observan por la atrofia y se alcanza a ver un poco la pérdida de la cola de la ceja de este lado. Ahora, la pregunta es, ¿realmente es una nueva epidemia? O sea, ¿es nueva la alopecia frontal fibrosante? ¿O es que los pacientes ya se acercan más, se interesan más, buscan más, los médicos aprendemos más y estamos diagnosticándolo más? ¿Qué es lo que está realmente pasando? Aquí puse alguna bibliografía, más adelante si ustedes quieren, bueno, que esto va a quedar grabado y van a tener acceso a la bibliografía, para mostrar que fue descrita por primera vez en 1994 por Cosart y la describió como esta alopecia de las mujeres postmenopáusicas. Y más adelante se empezaron ya a describir grupos de casos y cada vez más casos y cada vez más casos, y en la última década ha tenido un aumento impresionante en la frecuencia, en los reportes, en grupos ya muy grandes de pacientes, grupos de más de 200, 300, 400, ya no son series de casos pequeños, incluso ya hay muchos estudios de metaanálisis de diferentes partes del mundo que se han juntado para ver qué es lo que está pasando. Entonces, pareciera que, bueno, ya existía, pero algo que probablemente tenga que ver con cuestiones externas, algún xenobiótico, alguna sustancia que entra en contacto con nuestro cuerpo, se está juntando con alguna predisposición genética, alguna situación hormonal, y esto desencadena la alopecia frontal fibrosante como una respuesta inmunológica que termina en este infiltrado inflamatorio o una reacción liquenoide con destrucción del pelo y la alopecia cicatricial. Esta es otra muestra de que desde el Renacimiento se pueden ver estas pinturas, en este caso de estos duques, se ve a la duquesa con esta recesión de la zona de implantación del pelo mucho más atrás de donde uno espera tener la implantación del pelo, y no tiene cejas. Y esta mujer murió a los 26 años, entonces pareciera que no solamente desde entonces se veía que no solamente era en personas, en mujeres después de la menopausia. Esta mujer murió joven y ya tanto en su pintura como en su escultura se ven datos muy característicos de la alopecia frontal fibrosante. Este estudio que les menciono aquí, que es un estudio multicéntrico, 22 clínicas especializadas en pelo en el continente europeo, americano, en África, creo que solo faltó Asia en este gran grupo, estaban también un grupo de Australia, evaluaron a 2.835 pacientes, o sea, un grupo muy grande de personas que llegaron a ese centro con diagnóstico de alopecia. Varios tipos de alopecia, fueron más de 3.000 diagnósticos de alopecia, aunque fueran 2.835 pacientes. Y bueno, sigue siendo la alopecia androgénica, o la alopecia probablemente más frecuente a nivel mundial, con el 38% en esta serie. Y puse aquí la foto en memoria del doctor Frank Gabrin, que tal vez ustedes ya lo saben, que este doctor que fue primer respondiente en la primera ola de COVID,
falleció atendiendo pacientes con COVID y él sufría de alopecia androgénica, y hay varios estudios muy buenos que han mostrado una relación entre la alopecia androgénica y el riesgo, a veces hasta 80 veces mayor, de quienes tienen alopecia androgénica de padecer un COVID severo. Estudios muy bien hechos que después demuestran cómo los andrógenos son muy importantes en la activación de las proteasas de serina, que a su vez preparan la entrada para el virus al organismo, a las células. Entonces, bueno, pues quise aprovechar esto para ponerlo también aquí y que ustedes conozcan al doctor Gabrin, que ahora lleva su nombre, el signo de Gabrin. Ay, perdón, no encuentro mis... Aquí están. Es lo que les comentaba, cómo se activa la serina de proteasa a través primero se activa el receptor de andrógenos, a su vez ayuda a la transcripción de esta proteasa, que a su vez va a irse a la membrana y va a preparar tanto al receptor AC2 como al virus, para poder conectar el virus con la membrana celular y meterlo a la célula. Entonces, la importancia de los andrógenos y probablemente del tratamiento antiandrogénico en el COVID-19 es algo que se está investigando y que es muy interesante. En segundo lugar estuvo la alopecia areata. El 18% de estos más de 2.000 pacientes, de 2.800 pacientes, tuvieron diagnóstico de alopecia areata, la cual también se vio muy aumentada ahora con la pandemia, tanto en adultos como en niños, y en niños se asoció además al síndrome inflamatorio sistémico de COVID. Por lo tanto, es de suma importancia mencionarlo, aunque el tema sea de alopecia frontal fibrosante. El 11% tuvieron efluvio telógeno, que también aumentó con el COVID, tanto por el mismo COVID, como por los medicamentos, como por el estrés de estar en cuarentena. Y aquí aparece la alopecia frontal fibrosante. El 11% de los pacientes, de estos 8,000 y tantos pacientes, tuvieron diagnóstico de alopecia frontal fibrosante. Fue el cuarto lugar entre todas las alopecias, pero fue el primer lugar entre las alopecias cicatriciales. De todas las alopecias cicatriciales que se encontraron en este grupo, que fueron 840, el 40% fueron alopecia frontal fibrosante. Y otra vez les pongo la foto para recordar esta frente tan amplia, porque el pelo la implantación del pelo se va recorriendo hacia atrás, el signo de los pelos solitarios, la atrofia de la piel, incluso la piel se ve más blanca, claro, porque no le ha dado el sol, entonces es una piel que no tiene fotodaño, no tiene tantas arrugas, se ve más lisa, aparte de que está atrófica. Y al acercamiento, aquí se pueden ver este eritema perifolicular, y probablemente se alcance a ver incluso un poco de la escama perifolicular. Y también pueden ver acá la pérdida de la ceja. Esta persona tiene ya tatuaje o microblading para disimular la pérdida de la ceja. La alopecia frontal fibrosante tiene varios patrones, principalmente 3 patrones, y es muy importante reconocer el patrón clínico porque el pronóstico tiene que ver con el patrón clínico. El más común es que es el patrón lineal, que es una banda de alopecia, es lo más común, que se va haciendo hacia atrás el sitio de inserción. Como ven, aquí se alcanza a ver la piel con algunas manchitas de fotodaño, y aquí no hay, y esta piel lisa, blanca, con las venas marcadas por la atrofia. Y en pieles oscuras puede verse una pigmentación, además, asociado a un proceso probablemente de líquen plano pigmentoso, que es frecuente en pacientes que tienen alopecia frontal fibrosante y son de fototipos altos. Este es el patrón lineal. Este es el patrón difuso, el patrón tipo 2. En el patrón difuso, como ustedes pueden ver, no se ve una línea perfectamente hecha. Hay como pequeñas entradas en el sitio de inserción del pelo. Aquí sí se alcanza a ver mejor la inflamación y la descamación perifolicular. Y este es el que tiene el peor pronóstico.
es de poca respuesta a tratamiento y avanza bastante rápido. Y hay un patrón que es el de doble línea o pseudo fringe, que es este donde se forma, quedan como mechones de pelo adelante y después una zona de alopecia y después el pelo. Este que se ve como más grave en realidad es el de mejor pronóstico, suele limitarse y responder bien a tratamiento y muchas veces incluso llegan a no perder las cejas. Y hay otras variantes, como les decía, esta que es atrás a nivel occipital, y en esta zona se ve una forma de alopecia frontal fibrosante focal. O sea, puede estar todo normal y en una parte de la implantación frontal del pelo haber alopecia frontal fibrosante y son muy sutiles y uno los tiene que sospechar. Y aquí se alcanza a ver, no sé si ustedes lo ven en su pantalla, pero en la presentación escogí esta foto porque se alcanza a ver la descamación perifolicular, los pelos solitarios en esta zona de acá de la implantación del pelo. Se puede confundir con alopecia por tracción, se puede confundir con tricotilomanía, pero si uno sabe ver con el tricoscopio estos signos de la alopecia frontal fibrosante, lo puede diagnosticar y uno va a buscar zonas del cuerpo donde se haya perdido también vello y muchas veces lo encuentra. Otra de las cosas que se pueden ver en la alopecia frontal fibrosante son las pápulas faciales no inflamatorias. Estas pápulas yo las había visto antes y nunca, obviamente, porque uno no ve lo que no conoce, lo que no sabe, lo asocié con una alopecia y gracias a, pues, a estar leyendo más y conociendo más sobre esto, he podido ver más, darme más cuenta de lo frecuente que es estas pápulas en estas zonas de acá temporales y son a veces signos muy tempranos de la alopecia frontal fibrosante, como pueden ver acá también la colita de la ceja ya se está perdiendo, hay algunos pelos solitarios por acá, pero no está francamente una zona atrófica, alopécica, cicatricial todavía, pero sí se alcanzan a ver las pápulas faciales. Y estas pápulas faciales son por dilataciones de las glándulas sebáceas a ese nivel y que tienen un manejo muy particular que vamos a ver más adelante. La alopecia frontal fibrosante también se acompaña o se puede acompañar de eritema facial. No necesariamente es rosácea. La alopecia frontal fibrosante per se puede acompañarse de eritema facial, pero sí se ha visto en algunos reportes, algunos estudios, que la rosácea puede ser un factor de riesgo para desarrollar alopecia frontal fibrosante. Entonces sí podemos ver rosácea y alopecia frontal fibrosante también. Ok, otra cosa que se puede asociar, les comentaba, son las reacciones liquenoides o tal cual, un líquen plano pigmentado, como pueden ver acá, sobre todo es en fototipos altos, personas morenas, pueden ver acá que esta paciente no tiene ceja, la implantación del pelo, la línea de implantación está muy lejana del canto externo del ojo, en esta región temporal, y pueden ver esta pigmentación, esta hiperpigmentación entre grisácea y eritemato violácea, incluso se extiende más allá en esta mujer, se extiende más allá de la cara, de la zona de la alopecia, se puede llegar hasta cuello. Esta otra persona que tiene también este líquen plano pigmentado muy, muy inflamatorio. De hecho, se cree que las personas que tienen alopecia frontal fibrosante con el eritema facial es por este infiltrado liquenoide que a la larga va a terminar dejando estas son zonas de pigmentación que a veces recuerdan un poco al uso de hidroquinonas y el tipo de pigmentación que queda por el uso crónico de hidroquinonas. Y puede ser un factor confusor porque muchas veces estas personas usan hidroquinonas para quitarse esas manchas y muchas veces lo usan sin un seguimiento médico. En los varones se puede ver también, le decía, la alopecia frontal fibrosante y suele ser más inflamatoria. También pierden el vello corporal y es más evidente porque ellos suelen tener más vello corporal. Entonces aquí ven los brazos de este hombre con una pérdida importante del vello. Este otro paciente que podría pensarse que tiene una dermatitis seborreica por la descamación, muchas veces tienen prurito, tienen ardor,
y en realidad lo que tiene es una alopecia frontal fibrosante que está acompañado de pérdida de las cejas, y cuando nos acercamos a ver la piel cabelluda, incluso sin el tricoscopio, sin el dermatoscopio, se puede ver este eritema y esta descamación perifolicular. Les decía que la pérdida del vello a nivel frontal es el primer signo de la alopecia frontal fibrosante, es el primer signo, pero el signo más frecuente o el más importante es la descamación perifolicular, aunque también pueden haber puntos negros, también puede haber pelos rotos y puntos amarillos que pueden meter un poco de ruido y hacernos sospechar de una alopecia areata o confundirnos, pero son signos muy iniciales de la alopecia frontal fibrosante y hay que tener cuidado para poderlos diferenciar. Este paciente, este varón que tiene alopecia androgénica y alopecia frontal fibrosante, tiene su alopecia androgénica, pero vemos la pérdida de las cejas. La alopecia androgénica no causa pérdida de las cejas. Y hay este patrón también inflamatorio perifolicular que pues acompaña a la alopecia androgénica, y se ha visto, para ponerlo todavía más complicado, que hay ciertas variantes de alopecias fibrosantes en patrón androgénico, probablemente por efecto hormonal, y esta es una zona de muchos receptores a andrógenos. Perdón, se regresó. Y lo mismo con este señor. ¿Y cómo podemos diferenciar entre una alopecia androgénica y una alopecia frontal fibrosante, o saber que esta paciente con alopecia androgénica tiene también alopecia frontal fibrosante? Claro, aquí podemos ver el eritema perifolicular, la descamación, algunos pelos solitarios, pero lo más importante es que haya pérdida de la ceja o pérdida de la patilla, lo cual no ocurre en la alopecia puramente androgénica, y sí cuando hay una alopecia frontal fibrosante. Podemos ver el fotodaño tan importante que tiene este hombre y la zona de alopecia donde no se ve fotodaño porque ahí antes había pelo y no se había expuesto a la luz solar como en el resto de la cara, y la pérdida del vello corporal tan importante. En la tricoscopía, les vuelvo a mencionar, se ve estos pelos solitarios, pérdida del vello en la frente, no hay vellos, es totalmente sin vellos y se encuentran estos pelos solitarios, y la descamación y el eritema perifolicular, y en la biopsia esto se traduce con este infiltrado linfocitario, con esta fibrosis lamelar alrededor de los folículos. Aquí en esta zona, que es la que le comentaba, entre el infundíbulo y el istmo, se encuentra el promontorio, y esta es la zona donde se da el infiltrado inflamatorio linfocitario para causar la alopecia fibrosante cicatricial. La susceptibilidad genética parece ser muy importante. Aquí también viene una bibliografía que les puse de dos estudios muy nuevos, un reporte del 2019 y otro del 2021 de la revista Azul, donde evalúan los factores de riesgo para alopecia frontal fibrosante, y se han hecho muchos reportes donde asocian el uso de protectores solares con la alopecia frontal fibrosante, y eso genera pues mucha inquietud porque también tenemos que proteger a los pacientes del cáncer de piel, de otros problemas asociados a la exposición a la luz solar y otros tipos de luz, además del ultravioleta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que dar o no dar filtros solares. ¿Qué tipo de filtros solares son los más asociados? Oxibenzonas, minerales como dióxido de zinc. ¿Cuáles son los que más pueden asociarse a esto? Y en algunos países, incluso en Estados Unidos, la mitad de sus dermatólogos no dan filtros solares en pacientes que tienen alopecia frontal fibrosante. En otros países adoptan la postura de poner el filtro solar hasta cierto punto y no llegar a la zona de implantación del pelo. Esto no tendría mucho sentido porque es una reacción sistémica, es un xenobiótico. Los filtros solares se pueden absorber, llegar a la circulación, pasar por todo el sistema de citocromos, metabolizarse, después excretarse y generar una respuesta inmunológica anormal que no importa dónde uno se ponga el filtro, va a pasar. Por eso incluso hay estas reacciones liquenoides más allá de la zona de la alopecia frontal fibrosante. Sin embargo, en este último estudio del 2021 es un reporte que hicieron en la revista Azul, donde no encontraron una asociación
fuerte con los filtros solares, pero sí con cremas hidratantes. No sabemos si porque algunas cremas hidratantes traen filtros solares, con jabones que no sean dermatológicos, con fijadores del pelo básicamente de formalina, con la rosácea, como les comentaba, como un factor de riesgo. Y bueno, la enfermedad tiroidea sí se ha visto, de hecho es obligatorio en pacientes que tienen alopecia frontal fibrosante buscar enfermedad tiroidea autoinmune. Sin embargo, me gustó mucho esta foto que vi hoy en Facebook de un amigo que puso y pone correlación no significa causa, ¿no? O sea, esto queda muy claro en esta imagen. Todavía falta mucho por investigar para poder demostrar. Todo lo que les he dicho son asociaciones, correlaciones, pero no son relaciones causales, y lo que sí es que tenemos que estar muy atentos y también ver el tipo de productos que usan nuestros pacientes, poderlos orientar. Hay gente que abusa de productos y no son de buena calidad, en fin. En pacientes que tienen cierto tipo de dermatitis por contacto alérgica o un tipo de hipersensibilidad tipo 4, que incluso se pueden demostrar con pruebas de parche, se ve que se puede asociar con alopecia frontal fibrosante, y es muy importante quitar estos alergenos de su uso cotidiano en estos pacientes. Existen criterios mayores y menores que nos pueden ayudar un poco a facilitar el diagnóstico. Los criterios mayores, obviamente, la alopecia del área frontal o frontotemporal y la alopecia bilateral de cejas. Con un criterio mayor y dos menores, los menores son los hallazgos tricoscópicos que ya les mencioné, los hallazgos histológicos. No siempre se toma biopsia, muchos prefieren no tomar biopsia. La mayoría de las veces la biopsia se toma más que nada para poder explicarle al paciente y que el paciente asuma o asimile que tiene una enfermedad crónica con un pronóstico un poco sombrío, porque no se puede recuperar el pelo que ya perdió, y dependiendo del tipo de alopecia frontal fibrosante va a ser el pronóstico. Vamos a poder o no detener la progresión de la pérdida del pelo. Entonces, para eso se puede hacer, o cuando queden algunas dudas, y que haya afectación de otras regiones corporales, pérdida del vello corporal en otras áreas y la presencia de pápulas faciales que les mencioné, no inflamatorias. Entonces, con un criterio mayor y dos menores, haces el diagnóstico clínico de alopecia frontal fibrosante y es suficiente para iniciar tratamiento. Con dos criterios mayores también puedes hacer. Y eso no existía hasta hace poco. El doctor Sergio Bañolo publicó en su manual práctico de tricología. Es muy importante porque si tienes un criterio mayor, por ejemplo, la alopecia bilateral de cejas solamente, porque además esta es más temprana que la alopecia frontal como tal. Entonces se pierde primero las cejas. Tienes pérdida de las cejas y al mismo tiempo tienes pérdida del vello corporal, tú puedes pensar que ese paciente está haciendo una alopecia frontal fibrosante y agarrarlo en una etapa muy temprana, darle tratamiento y así evitar que pierda el pelo de manera irreversible en esa zona. El tratamiento tiene que ir enfocado en los síntomas y en parar la progresión, en el apoyo psicológico del paciente, en detectar también las necesidades de nuestro paciente. Si la alopecia frontal fibrosante es en una persona de 70, 80 años, probablemente no tengamos la misma urgencia por limitar el daño que en una persona joven de 40, 45, 50, que el impacto en estético, cosmético en esa persona, pues es mayor, ¿no? Y su calidad de vida también se ve afectada. Entonces, es muy importante decirle claro al paciente que lo que ya se perdió es imposible volverlo a recuperar, pero se puede mejorar la densidad del pelo cosméticamente con el uso de minoxidil. Podemos aumentar la densidad del pelo en la zona frontal, en los folículos que obviamente están funcionando. Se puede disminuir la progresión, que es lo más importante, y en los pacientes que tienen pápulas, estas pápulas faciales, el uso de isotretinoína oral a dosis bajas ha sido magnífico con los mejores resultados. Ok, los tratamientos tópicos son esteroides tópicos o intralesionales. Hay grupos que prefieren dar mejor inhibidores de calcineurina porque de por sí hay atrofia, entonces para evitar la atrofia prefieren usar inhibidores de calcineurina. El minoxidil tópico para aumentar la densidad del pelo que todavía está en esta zona. Y los tratamientos sistémicos, este fue un parteaguas este año.
los inhibidores de la 5-alfa reductasa, finasteride, dutasteride, tanto en hombres como en mujeres, resulta ser el tratamiento con mayor evidencia para el manejo de alopecia frontal fibrosante. Las dosis van de 0.5 miligramos de dutasteride, de 3 a 5 veces a la semana, de finasteride 5 miligramos diarios toda la semana, pero prácticamente en Europa, en España, el grupo que más ha trabajado con esto no utiliza ya finasteride, utilizan dutasteride porque es mucho más potente y con menos efectos secundarios. Cuando no hay una buena respuesta a la primera línea de tratamiento, que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, más algún tópico que pueden ser esteroides o inhibidores de calcinorina como tacrolimus o pimecrolimus y el minoxidil tópico, esta es la primera línea de tratamiento. Cuando no hay respuesta, se puede probar hidroxicloroquina por su parecido al líquen planopilar. Hay quienes dicen que es como un espectro de líquen planopilar, hay quienes dicen que es una cosa totalmente diferente, pero se parecen. Entonces se puede probar hidroxicloroquina, tetraciclinas, pioglitazona también porque se ha usado en líquen planopilar y que se cree que podría funcionar, aunque no hay estudios muy halagadores con este tratamiento. El minoxidil oral está cada vez más en uso porque el minoxidil tópico puede causar más irritación. Y el minoxidil sublingual está próximo a aparecer en estas áreas del mundo y eso va a ser muy bueno porque va a tener menos efectos adversos y mucho más eficacia y con menos dosis que el oral. Y los tratamientos cosméticos como la micropigmentación, sobre todo de las cejas o el microblading cuando ya ha sido una pérdida de ceja muy importante, las prótesis capilares, principalmente las que son adheribles, que se llaman sistema FAS, lamentablemente en México no hay, lo hacen en Italia, pero son bellísimas porque son de pelo natural y quedan preciosas. Y el trasplante, algunos grupos lo hacen, otros no, ahorita podemos platicar por qué. El tratamiento con isotretinoína oral para las pápulas faciales con un resultado espectacular. El tratamiento del sistema FAS, este implante, es una prótesis, no es un implante, es una prótesis que se pega con un resistol especial y se quita cada mes para darle mantenimiento y se vuelve a poner. Es maravilloso, les mejora muchísimo la calidad de vida. Entonces, para concluir, la alopecia frontal fibrosante sí se está comportando como una pandemia, ha aumentado muchísimo en la última década de forma vertiginosa. Es la alopecia cicatricial más frecuente en todo el mundo. Eso es bien interesante, no tiene nada que ver con la zona del mundo en la que estemos. Todo el mundo ha visto el aumento en la alopecia cicatricial y en la alopecia frontal fibrosante y se cree que es un xenobiótico, algo exógeno, una noxa externa que está ahí, que estamos compartiendo todos, algún contaminante, algo que viene en los filtros solares tal vez, en las cremas hidratantes, en las cremas antiedad, no sabemos qué es lo que está pasando, pero algo está sucediendo que se está juntando eso, más cambios probablemente hormonales, más polimorfismos genéticos, ya sea en el sistema de histocompatibilidad de presentación de antígeno o incluso en polimorfismos de genes que transcriben para citocromos, ¿no? Que son los encargados de metabolizar y excretar estos xenobióticos que entran al cuerpo y que si no están bien, pues se van acumulando y pueden generar una respuesta inmune muy intensa linfocitaria. Aún son necesarios muchos más estudios para confirmar estos hallazgos y poder encontrar una relación causa-efecto, pero estamos ante una situación que todos tenemos que conocer. Como médicos tenemos que estar pendiente, poderlo sospechar ahora que lo vemos, que ya sabemos cómo es y poder detener su progresión. Estas novedades, otras novedades relacionadas con la alopecia, esta confirmación de la utilidad de dutasteride y finasteride como terapia de mayor evidencia científica, la isotretinoína oral, como les decía, esto ha sido como los descubrimientos de este año en relación a la alopecia frontal fibrosante. Y, ay, no sé por qué se regresa. Ya para terminar. Muchísimas gracias. No sé si tengan algunas preguntas. Estoy aquí para tratar de contestarlas. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora. En breve comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Ok. Doctora, muchísimas gracias. Una disculpa, un problema técnico, no podía entrar desde el celular, entonces tuve que cambiar aquí presente. Magistral, muchísimas preguntas, muchísimas felicidades. Están llegando, primero felicitan desde Querétaro, y nos dice Valeria Girón, magistral con sus clases, doctora. Primera pregunta, Marilu, respecto a la dosis y duración del tratamiento con isotretinoína oral, que fue el descubrimiento que mencionaba, más o menos, ¿cuál sería un protocolo con isotretinoína? Sí, la dosis para las pápulas faciales son dosis bajitas, se pueden usar 5 miligramos de isotretinoína todos los días, más o menos por 6 meses o un año, y con eso es suficiente para la mejoría tan importante que se vio en las fotos. Muy bien. Muchas felicidades, dice Mónica Fernández, la doctora Estrada. Saludos a la doctora desde la bella Acapulco. Tenemos por parte de otros médicos varias preguntas. Si el paciente o la paciente, perdón, en este caso, no tiene suficientemente recurso económico, cuando es polifármaco, policomponente, ¿cuál es lo esencial, must have, y lo que puede ser algo de coadyuvante que se puede evitar? ¿Cuál sería lo esencial versus lo sugerido, pero lo no esencial? No sé si entendí muy bien, es como si solo tenemos que escoger una cosa para el tratamiento. Correctísimo. El dutasteride oral, si es que lo puede comprar, pues si es caro, cuesta más o menos 1,000 pesos la caja, pero si no puede comprar el dutasteride, usar tacrolimus puede ser una buena opción, Proalit o Traderma, o sea, pimecrolimus o tacrolimus puede ser una buena opción. Los esteroides pueden ayudar, pero por el uso crónico no se pueden usar por la atrofia. Entonces, no sé, para resumir, lo mejor, lo que más le ayudaría serían los inhibidores de la 5-alfa reductasa, pero son muy caros. Entonces, si es algo que está empezando, yo creo que poder usar el tacrolimus todos los días en ungüento puede ser una buena opción. Muy bien, muchísimas gracias. Felicidades por tantas doctoras que me cuesta mencionarlas todas. Pati Contreras, la doctora Brenda, saludos Brenda. Nos dice también la doctora Contreras, además de felicitarla, ¿cuál es el protocolo si se requiere hacer mastografía en esas pacientes antes de iniciar con dudasteride? No se requiere hacer mastografía, pero sí es importante, qué buena pregunta, sí es importante, obviamente el riesgo de cáncer de mama es mayor, sobre todo hay que hacer una buena historia clínica, entonces hay que ver si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, obviamente esa sería una contraindicación. Y bueno, si es una persona que es mayor de 40 años, tiene que hacerse mastografías porque esa es la indicación, ¿no? Después de los 40 años. Entonces, bueno, pues si no se lo ha hecho, sí hay que recomendárselo, pero no necesariamente porque va a empezar dutasteride, sino porque es la edad, ¿no? En la que se debe de hacer la mastografía. Pero sí una buena historia clínica y un seguimiento, un buen seguimiento de su paciente. Muy bien, más felicidades y saludos por parte de la maestra Rocío Orozco, Topete Conectada, y muy encantada de ver su alumna prosperar. Saludos a la doctora. ¿Qué suplemento recomendarías en ese tipo de alopecia muy específica, no medicamentoso, suplemento alimenticio? ¿Hay algo? ¿Hay una recomendación? Sí, hay algunas recomendaciones, principalmente la vitamina D, porque se reconoce a la vitamina D como un inmunomodulador, entonces
probablemente tenga un efecto benéfico justo en eso que se necesita, que es la inmunomodulación. Entonces, de entrada, vitamina D sería una muy buena opción. Se han visto en varios estudios que las personas que tienen alopecia frontal fibrosante tienen disminución de los niveles de 25-hidroxivitamina D. Aunque no sé, a mí me queda la duda porque de repente últimamente no sé si les ha pasado a los demás, pero casi todo el mundo tiene deficiencia de la 25-hidroxivitamina D. Entonces no sé qué tanto es como en el dibujo del gatito que estaba sobre el tejado o realmente es, ¿no? Pero tomando en cuenta su función inmunomoduladora, la primera opción de suplemento sería la vitamina D y probablemente también algún sistema de antioxidante, ¿no? Algún antioxidante podría funcionar también. Muy bien. En el caso de la isotretinoína, nuevamente, ¿puede ayudar ese tratamiento para evitar fibrosis? Porque mencionaste el tratamiento de pápulas faciales y fibrosis. Ok, bueno, se creía que sí, de hecho se da como parte del tratamiento de segunda o tercera línea isotretinoína oral a dosis más altas, pretendiendo parar o frenar la fibrosis y la progresión. Sin embargo, lamentablemente no se ha encontrado que lo logre. O sea, sí funciona muy bien a dosis bajas para las pápulas faciales, pero no se ha visto que realmente pare la progresión, entonces ya no se están usando tanto las dosis altas de isotretinoína. Excelente, clarísimo. Una última pregunta, son muchas más, pero creo que por respeto por tu tiempo y el de tu familia no queremos abusar. En el caso de dos más, aprovechando. Sí, adelante, yo encantada, aquí me quedo. Muchísimas gracias a ti. En el caso de tu experiencia, ¿sabes si hay mayor incidencia de la AFF e hipertiroidismo o hipotiroidismo, perdón? Mayor incidencia de la alopecia frontal fibrosante. Sí, o sea, sí hay una asociación muy importante de la alopecia frontal fibrosante y la enfermedad tiroidea autoinmune. O sea, sí es tan importante que hay que buscarla de forma obligatoria y a propósito. Muy bien. Muy límpido y esa correlación también con inflamación, seguramente por eso el suplemento antioxidativo, como los de primera línea, pueden ser muy útiles, como lo decías anteriormente. Última pregunta, ¿tienes algún tipo de experiencia con sustancias nuevas como exosomas en ese tipo, inyectada en ese tipo de alopecias? No, sinceramente no tengo ninguna experiencia y tampoco ni propia ni que yo la haya leído a profundidad. Sí, ahora que revisé el tema, aparecía como alguna novedad, pero la verdad es que no tengo conocimiento profundo de eso. No. Perfecto, son extractos de células tan nuevos que su alcance, su estudio es todavía muy recién y merece justamente protocolos casuísticas y otro Sí. tipo de estudios a profundidad. Muy bien, muchísimas gracias. En general, para terminar, hablaste de claramente una cierta correlación con una propensión, una incidencia, prevalencia mayor de la FF en tiempo de, pues, recién de pandemia. Lo asocias a la desregulación del sistema inmuno, lo asocias a todo lo que sucede alrededor de factores corresponsables en tiempos de encierros o de estrés o la junta de todo eso más los disruptores endocrinos, más todo lo que está sucediendo en la comida, en los hábitos de consumo. ¿Cómo explicarías tú, y si no es por estudios, por tu feeling o hacia dónde crees que vaya a llevar todo eso? Porque es una manifestación cutánea que seguramente desencadena otras a nivel de medicina interna. Sí, fíjate que en la alopecia frontal fibrosante hay un modelo muy interesante que plantean los que más lo han estudiado, sobre todo el grupo español, que es que está un individuo, ¿no? De hecho tienen el dibujo y no lo puse, lo debería haber puesto porque está muy interesante. Tienen a un individuo que tiene una predisposición genética
tiene un polimorfismo. Pues, los polimorfismos son, por su mismo nombre que lo dice, son muy variados, ¿no? Sobre todo en su sistema mayor de histocompatibilidad, que es enorme, y hay ciertos polimorfismos que hacen que esa persona o esos individuos tengan una mayor predisposición a tener disregulación en su presentación de antígeno, en su respuesta inflamatoria, en el inicio de la respuesta inmune, tienen esta disregulación. Y luego estas personas se exponen a diferentes situaciones, ya sea personales, emocionales, presiones, estrés, etcétera, que también sabemos que modulan la respuesta inmunológica. El hecho de estar tal vez en el encierro, el cambiar los hábitos, el estar desvelándose y despertándose a horas diferentes y niveles de cortisol y melatonina alterados, que también tienen un impacto en el sistema inmunológico. Los seres humanos que estamos hechos para respuesta al estrés aguda, de correr o atacar, pero en esta situación en la que hemos estado, estamos en un estrés constante, día y noche. Entonces imagínate, o sea, se agota, ¿no? Y estos niveles de cortisol tan elevados van a tener seguramente un impacto en la expresión de estos polimorfismos y en la respuesta inmune. Y a eso agrégale que llevamos ya varias décadas donde digamos que la industria de la cosmética ha ido aumentando, ha ido mejorando, ha ido creciendo. Sí, todo ha estado muy bien, pero estamos más expuestos a ciertas sustancias que podrían ser inocuas, pero que en esos organismos, al entrar, al absorberse y al pasar por todo un proceso metabólico, que son los xenobióticos, justamente pueden actuar como antígenos, y todo este sistema inmune que ya está disregulado se prende de inmediato y hace una respuesta inflamatoria de esa magnitud que afecta principalmente en este caso el folículo piloso, pero como te decía, se puede asociar a enfermedad tiroidea y algunos otros tipos de líquen, pero es menos frecuente, ¿no? Y yo así es como lo pude integrar en esta revisión que hice de la alopecia frontal fibrosante y en lo que he visto en la consulta y en el aumento que hay en la consulta de enfermedades inflamatorias durante la pandemia. Pues yo creo que estamos correlacionando finalmente, y tu ejemplo de ese estudio español es la verbalización o la ilustración gráfica de esos factores que son concomitantes y sinergizantes, pero del lado negativo, y vienen a agudizar algo que de fondo viene siendo un tema de salud pública. Y son temas muy amenos dentro de Online Virtual Education. Hemos empezado con John Gaviria a tocar esos temas el año pasado. Nos da mucho gusto que lo sigas haciendo con tanta elocuencia, y aquí siguen y seguimos muy conectados porque podremos escucharte horas disertando sobre el tema, y creo que merece que sigamos ahondando y poniendo temas de relevancia a menos como el que mencionaste, correlacionando el sistema inmuno, el sistema simpático, la torrente de interleuquinas y de todo el mecanismo de cortisol que estás mencionando, que nos va cambiando, y esperemos no genéticamente, sino transitoriamente. Eso es lo que podemos esperar. Te agradezco la verdad muchísimo, Marilu, no te nos vayas. Tendremos la semana que entra una plática que te puede interesar, porque cuando hiciste tu farmacia, sé que fue un tema importante para ti, asuntos regulatorios para consultorios y farmacias. Llegó un poco tarde en tu caso porque ya estás, pero puede ser que interese a algunos de tus colegas. Sé que hay una doctora de nutrición conectada. Saludos, Mónica, que nos hizo la pregunta el día de hoy. Asuntos regulatorios para poner tu farmacia y para consultorios. Una actualización con una química será la próxima semana, otra semana, otro tema dentro de Online Virtual Education, el próximo jueves a las 20 horas,
para seguir trabajando esos temas de lo que no te enseñaron en nutrición, pero es muy importante a la hora de poder vender y recetar el tacrolimus u otras sustancias que mencionabas, necesitas tu farmacia. Entonces, será un tema de Online Healthcare Education. Una frase de conclusión, Marilu, para terminar esa linda noche de 11 de noviembre del 2021. ¿Cómo vuela el tiempo? Pues muchas gracias a todos por su atención y todos, yo creo que espero que como yo se sientan atraídos para saber más sobre pelo. Es un mundo magnífico, extraordinario de descubrir. Gracias. No, pues yo creo que nos has mostrado que no solamente lo viviste, pero lo estudiaste y lo sigues pensando, cuajando, para tratar de entender esas gran enigmas que son más de internistas que hoy de dermatólogos, porque tienen que ver con lo invisible de las células, de las hormonas y de las nanopartículas de las cuales somos conformados. Así que pues seguiremos escuchándote y tendremos dentro de varias semanas otros temas correlacionados. Así que estemos atentos. Muchísimas gracias, doctora Matús. Ha sido un gusto. Saludos hasta la bella Oaxaca, todas las y los dermatólogos de tu colegio local. Un saludo a todas y los doctores conectados. Gracias por haber sido muy numerosos esa noche. Nos vemos semana que entra. Semana 46, haciendo historia en Online Vector Education de corazón. Gracias a ti, Marilu, gracias a ustedes, médicos, por ser tan fieles y sobre todo conectados con tantas preguntas en temas que podrían parecer o haber sido parecidos de congresos muy especializados, pero que hoy se vuelven de la consulta diaria. Esas enfermedades que aparecen siendo cada vez más frecuentes. Muchísimas gracias, buenas noches a todas. Gracias, Carlos, gracias, Diana. Gracias a los que hacen ese programa, nuestra red de distribuidores autorizados. Nos vemos semana que entra en una nueva semana de Online Virtual Education. Buenas noches, saludos al doctor y a todos por allá. Gracias. Doctora. Buenas noches, Marilu. Buenas noches.